el tema de la multiplicidad de la señal. He indicado que hay señales que son simples. Le dije así superficialmente a qué se deben la multiplicidad de las señales, es decir, la razón en relación a los campos magnéticos que sienten o perciben cada núcleo que se observa. Estuvimos un poco hablando de la igualdad o similitud, diría más igualdad al ambiente electrónico que perciben los distintos, en este caso, hidrógenos, en relación a los elementos que tienen en su entorno. Eso un poco hablamos ayer. También hice un énfasis en cuanto los compuestos sean compuestos cíclicos, recordándole el video que envié con el ciclo hexano. Allí claramente tenemos dos tipos de hidrógenos, unos que se ubican en forma axial y la otra ecuatorial, y el equipo está en capacidad, o esta técnica está en capacidad de distinguir entre esos hidrógenos. En este problema que tenemos aquí, es evidente que el hidrógeno C está del mismo lado que el bromo y el hidrógeno B, marcado con B aquí, está en lado opuesto. Por lo tanto, eso va a tener una influencia sobre estos dos hidrógenos, y a pesar de que están unidos a un mismo carbono, van a tener ambientes distintos, un entorno electrónico distinto, y aparecen de forma diferenciada. Y cada uno origina en su vecino un doblete. Ese es un caso típico, y siempre casos como este se van a ver reflejados en los espectros. Más adelante vamos a ver sobre los hidrógenos unidos a un anillo aromático, y aquí hay una señal un poquito más alta, probablemente es de cloroformo, y los demás hidrógenos están aquí en esta posición y en esta otra. Tenemos cuatro hidrógenos unidos a el anillo de benceno, vamos a llamarlo así. Esos cuatro hidrógenos tienen ambientes distintos. Este, por ejemplo, está unido a un carbono que a su vez está unido a un oxígeno. Eso va a tener un efecto. O este otro, el de arriba, en la posición opuesta, está unido a un carbono que a su vez está unido a un carbono y que tiene como vecino un bromo. Luego están estos otros dos que también tendrán una leve diferencia. Así que por eso esta señal, que no está ampliada aquí, es una señal compleja. Veíamos un poco aquí cómo influyen, cómo se distinguen los metilos, ¿verdad? A pesar de que son metilos, tienen ambientes distintos. Uno está unido a un carbono que a su vez está unido a un cloro. Entonces eso tiene un efecto desprotector, es decir, quita densidad electrónica, y por tanto lo vemos aquí como un doblete porque tiene un hidrógeno vecino. En realidad, cuando va a leer la literatura, también le puede decir que un hidrógeno que está ubicado a 3 enlaces de los hidrógenos que se observan.
Recuerde que aquí hay un enlace al hidrógeno, un segundo enlace y un tercer enlace. A 3 enlaces puede encontrarlo en algunos libros. El otro metilo lo vamos a ver como un triplete, pero el carbono junto al hidrógeno, la densidad electrónica, digamos, no se ve tan afectada por el carbonilo porque está un poco distante, y lo vemos, eso sí, como un triplete, porque aquí tenemos 2 hidrógenos que son iguales, 2 más 1, 3, entonces tenemos el triplete acá. Luego tenemos aquí el cuarteto correspondiente a estos 2 hidrógenos. Acá hay una ampliación de este espectro. La ampliación es la que vemos en color azul, pero en general, observe que ayer le expliqué esto un poco. Aquí no tenemos números enteros, pero fácilmente podemos decir que este es un 6 y que este es un 3. Este 6 corresponde y ve que tiene como una curvatura, una subida aquí, y eso se debe a que aquí tenemos 2 metilos que tienen ambientes muy parecidos, es decir, por estos ppm aparecen metilos que están unidos a grupos carbonilos, y tenemos este y este metilo. Pareciese un doblete, pero son dos singletes, cada uno de 3 hidrógenos. Acá tenemos un doblete, este sí es un doblete de 3 hidrógenos. Este es metilo que está aquí, que al tener un hidrógeno de vecino hace que esto aparezca como un doblete. Lo opuesto, este hidrógeno que está unido aquí va a aparecer aquí. Aparece aquí, ¿por qué? Tiene 2 efectos que le quitan densidad electrónica. Uno, este oxígeno, porque está unido al carbono que soporta el hidrógeno, o sea que es un metino, y también tiene este carbonilo de vecino, este carbonilo de cetona. Entonces ambos logran que esto se mueva hacia 5 ppm. Si estuviese solo unido al oxígeno y no hubiera un carbonilo, probablemente aparecía por la región de 3 ppm. Recuerde que en algún momento le dije que esto puede resonar. Al crear un carbocatión aquí, esto sustrae densidad electrónica fuertemente. Bien, eso estamos viendo todavía multiplicidades no complejas. También mostrábamos estos hidrógenos en función de su desplazamiento y la multiplicidad que presentan cada uno. Aquí no me detengo, no me parece que hay algo muy importante que decir acá. Luego, en este otro ejemplo, tenemos 2 metilos, el E y el A. El A lo vamos a tener aquí. El E lo tenemos aquí, que va a aparecer como un doblete, ¿verdad? Por este hidrógeno. Y luego hay, debajo de esta señal también, 2 hidrógenos. Estos hidrógenos son un poco distintos y cada uno ve a este hidrógeno, y aquí ya podemos empezar a ver señales un poco complejas. Igual que este hidrógeno que va a estar aquí, ven que es una señal sumamente compleja porque está viendo
a 3 hidrógenos acá que tienen igual ambiente, pero luego ve a 2 hidrógenos que en realidad son distintos. Cada uno de ellos tiene un ambiente distinto. Observe que este hidrógeno está del mismo lado que está el cloro y el otro está en el lado opuesto. Así que eso tiene un efecto en los desplazamientos. Y luego en la multiplicidad, que es bastante compleja. Ahora vamos a ver un poquito de acoplamientos complejos. Junto a la multiplicidad de las señales hay una constante que llamamos constante de acoplamiento. Esta constante se da en Hertz, porque recuerde que esto que tenemos aquí es una transformación que se hizo de, digamos, sí, de los desplazamientos y del campo magnético al cual están sometidos los hidrógenos o en este caso hidrógenos, pero puede ser los otros átomos que tengan números impares. Entonces se lleva una constante. Observe este ejemplo que está aquí. Aquí tenemos un doble enlace, es un alqueno. Este es un metoxilo. Ese metoxilo está aquí como singlete porque no tiene ningún hidrógeno a 3 enlaces como mínimo. Pero luego tenemos 3 hidrógenos que cada uno de ellos es distinto, están en ambientes distintos. ¿Y qué vemos acá? Bien, por ejemplo, el A va a ver a estos 2 núcleos que son distintos, aunque estén unidos a un mismo carbono. Observe que este hidrógeno C está del mismo lado que esta parte del éster de la molécula. Están del mismo lado. Un poco más lejos que este. Y este está en el lado opuesto. Así que este grupo tiene un efecto sobre esto y lo hace distinto. Recuerde que cuando tenemos doble enlace, en este caso solo tenemos, digamos, sustituyentes de hidrógeno de un lado, pero recuérdese que podemos tener cis-trans o E y Z. Aquí no lo vemos exactamente de esta manera, pero los hidrógenos tienen una relación distinta, es decir, A y B están del mismo lado y C está opuesto a A. ¿Qué ocurre con esto? Bien, este hace que este vea un doblete y este hace que ese doblete se desdoble en 2 y le llamamos doble doblete. En este caso, todas las señales que hay acá son doble doblete. Es decir, un hidrógeno hace que se vea un doblete y el otro hidrógeno hace que ese doblete se desdoble digamos, en 4 señales, vamos en totales. Y todos son iguales, doble doblete. ¿Qué ocurre? La constante de acoplamiento que se calcula en general, lo puede uno calcular, ahorita lo vamos a ver, pero el profesor Cubilla normalmente toma la distancia de aquí a aquí, y esa es una constante, y la distancia de aquí a aquí es otra. Cada uno de estos hidrógenos tiene, digamos, 2 constantes de acoplamiento. Veamos. A y C tienen una constante de acoplamiento grande que decimos. Y eso significa que ellos están lejos en el espacio, más lejos que los otros. Sí, ciertamente, este con este están más lejos. Recuérdense que cuando tenemos un doble enlace, que yo mis modelos ya no los tengo en casa, sino en la oficina, pero si no les construía este modelo, cuando usted tiene un doble enlace, el doble enlace impide giro.
Por tanto, C y A en esta molécula estarán siempre distantes. Entonces, la constante de acoplamiento me va a dar un valor grande. Por lo contrario, A y B están del mismo lado. Están un poco en el espacio más cerca que este. Por tanto, él tendrá una constante de mediano tamaño. Y lo vemos aquí, A y B da una constante de 10.5. Y C y B están muy próximos entre ellos y la constante es apenas de 1.5 Hz. Debo decirle que los valores de las constantes están influenciados por el campo magnético externo, ligeramente, es decir, si tengo un equipo de 600 MHz que tiene bastante resolución, allí voy a ver las constantes fácilmente. Pero si me aproximo a un espectrómetro de 250, entonces allí la definición de las señales no es, no es, no es tan pulcra que uno pueda hacer los cálculos. Entonces, una de las primeras formas en que tenemos acoplamientos complejos es de doble doblete. Y se genera, por ejemplo, en una estructura como esta. Aquí está sencillamente cómo se hace para calcular las constantes. Él está promediando, está tomando el centro aquí y el centro acá y calcula la constante grande y luego entre este y este punto, que debe ser igual que entre este y este, le da la constante más pequeña para A. ¿Qué pasa con C? C está opuesto a, va a tener la misma constante grande, o sea, la constante grande de aquí a aquí, del medio de aquí al medio de acá, le va a dar un valor grande. Y luego, la constante pequeña es entre las dos cimas de esta señal y debe ser igual en ambos lados. Normalmente los aprendices, a veces este valor, y esto es por la, ¿cómo puedo decirle? Por la definición del instrumento, a veces cuando uno mide esta señal con esta, a alguno le puede dar 17.9 y acá 17.1. Uno tiene que poner un solo valor. No se pueden poner dos valores distintos porque entonces no estoy diciendo que esa señal acopla con la otra. Y hay que tener cuidado cuando eso ocurre. El profesor Cubilla es revisor de artículos internacionales del editorial Elsevier y normalmente este es un error que aún a ese nivel cuando se envían los artículos a publicar algunos actores cometen y bueno, que es la función que yo ejerzo, revisa el documento e indica lo que está faltando. Bien, doble doblete es un tipo de tema de acoplamientos complejos, señales complejas. Aquí tenemos. Aquí también hay un doblete. A veces van a aparecer muy encima uno del otro. Ve, estos están un poco más distantes. Y aquí hay un doble cuarteto, es decir, un hidrógeno que tiene un metilo, por decir un hidrógeno que tiene un metilo cercano, ve un cuarteto. Pero si hay otro hidrógeno que lo hace diferente, desdobla esa señal. Y algunas señales se sobreponen. Entonces vemos esta deformación. Y también tenemos multipletes. Y los multipletes pueden ser muy deformados, porque son muy anchos, y eso se tiene que indicar en el análisis del espectro. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de estas señales complejas de doble doblete.
olvidémonos de esta señal acá que es súper compleja. Esta señal se refiere a los 5 hidrógenos que están acá en el estireno. Y luego tenemos estas otras señales. Por ejemplo, observe, ¿por qué A aparece en esta región? Porque está vecino de un anillo aromático que puede resonar, y en esa resonancia en algún momento este carbono puede quedar positivo. Luego, al quedar positivo, succiona electrones y varía mucho la densidad electrónica en torno a este hidrógeno. Eso conduce a que él aparezca en estos entornos. Y observe, es un doble doblete. Otra vez tengo una constante, dos constantes relativamente grandes. Observe 1755 y 1064. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy viendo hidrógenos que están opuestos lo uno al otro, las constantes van a estar alrededor de valores de 17. Eso no siempre va a ser así, pero es una aproximación. Y ya hay números tabulados. Observe que luego B es el más distante a, entonces tiene una constante muy grande que va de aquí a aquí y una más pequeña. Más pequeña, ¿por qué? Porque es el acoplamiento con C. Y aquí lo tiene, 1750, aquí, justo esto le decía. Observe, aquí está 1756 y 1755. Entonces yo tengo que poner valores y tengo que decir 17.5 o 17.6. No puedo tener valores distintivos. Y observe, la pequeña es 1.32. Para el otro es 10 y 1.32. Para que vayan mirando. Entonces aquí otra vez es doble doblete. Acá tenemos un epóxido y otra vez es cíclico y los hidrógenos no tienen ambiente similar. Observe dónde aparece el hidrógeno marcado con X. Otra vez tengo un anillo aromático y es el que me aparece a mayor desplazamiento, olvidándonos de los hidrógenos que tenemos acá del anillo aromático. En realidad, cuando uno pudiese expandir esta sección, ellos se pueden diferenciar un poco. Luego tenemos los 3 hidrógenos, van a aparecer como doblete de doblete. Y aquí vemos las señales, ¿no? X va a tener, y bueno, acá otra vez los valores van a variar porque el anillo es mucho más pequeño y tiene algunos efectos. Pero vamos a poder ver claramente las diferencias. Aquí tiene más o menos cómo sería el cálculo de esas constantes, pero otra vez son doble doblete. Déjenme ver si llegamos a un... aquí tenemos, observe, este metilo debe aparecer como un singlete, lo tenemos aquí. Estos hidrógenos que están aquí deberán aparecer como un triplete porque tienen estos 2 hidrógenos, ¿lo ve? Estos que están acá deben aparecer como un triplete, pero estos dos que son iguales, pero están sometidos a 2 grupos de hidrógenos que tienen ambientes distintos. Este que está aquí, que es un triplete, y este que está acá, que son, que son hidrógenos distintos, que son 2. Entonces, este ocasiona que estos se vean como un cuarteto, y ese cuarteto se ve triplicado, por decirlo así, porque esto haría que se vea un triplete. Claro, las señales
aparecen muy encima una de otra, que lo que se logra ver es que es como un septeto. ¿Qué significa eso? Que estos hidrógenos y estos están muy parecidos y por tanto me dejan ver una señal como esta, que es una señal un poco más compleja, ¿no? Pero pareciera un sexteto. Y las señales se sobreponen. Por supuesto, con los equipos modernos, esto ha ido mejorando la definición de esas señales. Los equipos más modernos, que son campos magnéticos hasta de 900 megahertz, son sumamente costosos. El precio debe estar alrededor de 1,5 millones de balboas o dólares, para hablarlo correctamente en la unidad que se compra. No obstante, como esta es una técnica muy importante para establecer estructuras de moléculas que serán aplicadas como medicamentos, como insecticidas, como cosméticos, etc., la inversión lo vale si hay un objetivo de ese tipo, ¿no? Y tiene que ver mucho con el sistema educativo en los países desarrollados. Bien, aquí tenemos uno sencillo, doblete y triplete, ya lo hemos visto. Acá tenemos un anillo aromático. Un anillo aromático. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? Bueno, tenemos tres hidrógenos. Esos 3 hidrógenos tienen ambientes distintos y todos aparecen en torno a 7, entre 7.5 a 8.2 y van a ser dobletes. Otra vez, si están muy cerca, las constantes van a ser pequeñas y van a tener también una constante grande. No tan grande, ¿por qué? Cuando usted dio dobles enlaces en alquenos y dienos, seguramente le explicaron que cuando hay un doble enlace, la longitud del enlace se hace más pequeña. Al hacerse más pequeña significa que esos hidrógenos se aproximan y ya la distancia no es tan grande. Luego entonces vamos a ver constantes de estas dimensiones, ¿no? De estas dimensiones que están acá. A ver, debe aparecer, aquí tenemos una de 8, una de 8 y una de 8, cuando están relativamente más distantes. Entonces iba a haber una constante pequeña del que está más próximo. Y cuando decimos próximo es que uno contaría un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces con este. Pero en realidad no hay 4 enlaces totales, sino aproximadamente 3, porque los dobles enlaces hacen que el anillo, la distancia entre los enlaces, la distancia entre los carbonos se reduzca en un anillo aromático. Y observe que vamos a tener constantes de acoplamiento de 2 Hz y de 8, principalmente en estos casos. Y aquí hay un rejuego de las señales de hidrógeno, los ve allí en un anillo aromático. Hay diversas combinaciones. Observe que acá tenemos un anillo pentasustituido, o sea que tengo un solo hidrógeno y va a aparecer como un singlete. Acá tenemos 2 hidrógenos. Observe que estos 2 hidrógenos son vecinos. Estos hidrógenos también podrían ser no vecinos. Luego podrían aparecerme, si un hidrógeno estuviera aquí donde estoy señalando y el otro en esta posición y el metilo estuviese acá, esos hidrógenos podrían aparecer en un equipo como singlete y singlete, 2 singletes. Y luego en un equipo
que no tengan muy alta resolución, podrían aparecer ambos en una sola señal. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de sustituyente y de las ubicaciones del sustituyente, por decir, si tenemos una sustitución orto o meta o para, eso va a ir cambiando también cómo se va a ver, cómo se van a ver las señales para un anillo aromático. Y está aquí un poco señalado eso que le digo, cómo va a ser la sustitución. Observe cómo van variando las señales, la complejidad de ellas. Por supuesto, en un buen equipo uno puede hacer una buena ampliación. Observe acá que aparecen dos, dos dobletes. ¿Y por qué aparecen dos dobletes? Suponiendo que estos dos R son distintos, entonces yo voy a tener hidrógenos A los próximos a este R, hidrógenos B los próximos a este otro R. Ahora, si R y R fuesen iguales, me va a aparecer como una sola señal porque todos los hidrógenos tienen igual ambiente. La integral sería distinta. Este sistema ya lo hemos visto. Es cuando tienes doble enlace y tienes tres hidrógenos distintos. Acá hay un sistema, pues también esto va a hacer que este hidrógeno de aldehído, que aparece alrededor de entre 9.8 y 10, va a aparecer como un triplete al tener este metileno en la proximidad. Y acá aparece como un singlete si no tuviese un metileno en esta posición. Por supuesto, hay libros especiales de resonancia magnética nuclear. Aún a este nivel todavía no hemos entrado a las técnicas desarrolladas o empezadas a aplicar, si mal no recuerdo, a inicio de los 90 o mediados de los años 80. Entonces hay tablas que le van indicando los valores de las constantes, ¿verdad? ¿Qué valor tiene? Este 3 que ve aquí, que lo va a ver en muchos sitios, significa que son tres enlaces. 1, 2, 3. Observe que el hecho de que el doble enlace le va a dar un valor mayor a pesar que está 1, 2, 3 enlaces. Acá está 1, 2, 3. Ve que esta constante es menor que esta. Si están del mismo lado los hidrógenos, entonces puede haber valores entre 6 y 15, todo esto en Hertz. Si son a dos enlaces, ¿verdad? Que es hidrógenos geminales, vinílicos, luego las constantes van a ser muy pequeñas. Dependiendo, usted va a hallar diversos valores aquí, ¿no? Diversos valores. Y esto lo va a encontrar relativamente graficado. Si los hidrógenos están próximos uno a otro en un anillo aromático, la constante va a ser entre 6 y 10. Si están, en vez de, aquí decimos orto, sería ortometa. Si estuviera en meta, va a disminuir. Observe acá cuando tenemos sustituyentes y tenemos un solo hidrógeno. Entonces la constante de acoplamiento también va a ser pequeña, la del doblete. Bueno, y así va a encontrar ejercicios como este que podría yo mostrarles acá ahora mismo. Yo voy a dejarlo para último, para pasar al otro que quiero ver. Hay unos ejercicios que le piden establecer varias cosas que se pueden llegar a establecer con estos ejercicios.
es cuando los hidrógenos tienen ambientes similares, cómo puedo ver la señal, cómo podría ser la constante de acoplamiento. Es un proceso, son ejercicios de predicción. Pero voy a dejar todo esto atrás. ¿Qué ocurre con el carbono 13? Que es el otro experimento más sencillo que normalmente se aplica. También está el nitrógeno 15, el flúor 19, etc. Y normalmente los equipos vienen programados para ver varios núcleos. Originalmente, si usted va y lee la historia de la resonancia magnética nuclear, los carbonos normalmente se leen en señales superiores a los, qué sé yo, 15 ppm. Vamos a dar un rango allí. Va a ser superior hasta 200 y algo de ppm. Ahora, originalmente, el experimento hacía que los hidrógenos unidos a un carbono tenían un impacto en la multiplicidad de esos carbonos. Es decir, si era un metileno, ese carbono se iba a ver como triplete. Si era un metilo, ese carbono se vería como un cuarteto, y así sucesivamente. Con el correr de los tiempos, se lograron algoritmos matemáticos y establecer experimentos en el equipo para hacer lo que llamamos desacoplamiento y evitar que las señales de carbono salgan como múltiples señales. Y de allí vamos a ver que los carbonos siempre los vamos a ver con una sola señal. Y no lo vamos a ver como multiplete. Por supuesto, los carbonos también se van a ver afectados por los átomos que estén unidos al carbono. Por ejemplo, acá tenemos dos carbonos, el C y D, que están unidos a oxígeno. Por supuesto, uno de esos metilenos está solo unido a un metilo y el otro metileno está unido a un grupo etil. Y eso cambia la nube electrónica en torno a C y D, es decir, le está extrayendo electrones, pero hay uno de ellos. Observe, C y D. ¿Qué ocurre con C y D? D, el oxígeno le quita electrones, y por tanto me va a aparecer aquí. Y este también le está quitando electrones. ¿Qué ocurre con estos otros carbonos que están acá? Algunos, dependiendo de la posición en el espacio, va a extraer nube electrónica y por tanto hace que C aparezca diferenciado de D por el efecto inductivo. Entonces, esto lo va a ver usted en las tablas que se utilizan. Y por supuesto tenemos una tabla para carbonos también, como existe para protones. Y observe que a medida que vamos teniendo dobles enlaces, nos vamos desplazando hacia valores de desplazamiento mayores, y también si tenemos oxígenos unidos a esos carbonos, ya sean como aldehído o como ácidos o ésteres. Y hay su explicación para eso, o también tenemos las amidas. O sea, eso tiene algunos efectos que llamaría yo los efectos de resonancia.
Bueno, siempre vamos a tener una tabla para ello y luego hay unas explicaciones estructurales para estos desplazamientos. Déjeme ver si tengo... Más adelante, cuando veamos, seguramente el próximo lunes, vamos a terminar un poquito con los principios básicos de resonancia magnética nuclear, de lo que llamamos nosotros la espectroscopía de resonancia de una dimensión, y vamos a saltar luego a espectrometría de masa, y posteriormente regresaremos a resonancia magnética nuclear para ver casos más complejos y los experimentos de resonancia magnética nuclear en 2 dimensiones. Vale, creo que lo puedo dejar aquí por hoy y ahora voy a recibir preguntas de ustedes. Déjenme dejar de compartir. Bien, ahora les ruego que encienda su cámara, por favor. Bien, ahora vamos a resolver preguntas. Puede ser de lo que hemos estado viendo ahorita y también puede ser de las tareas grupales que hemos asignado. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchas. Le escucho un poco con dificultad, pero diga. Diga. Tiene el micrófono apagado, creo. No le estoy escuchando, cerrado, no le estoy escuchando. Profe, ¿a mí sí me escucha? Sí, sí le escucho. Sí, es que creo que la misma pregunta que hace Medi le iba a hacer yo porque creo que era de la tarea. Ajá. De la tarea que nosotros estamos haciendo, hay una parte del espectro de masas Ajá. y el ion molecular tiene que dar 189. O sea, el compuesto que tenemos que proponer tiene que tener 189. Ajá. Pero el que nosotros propusimos, que es el más cercano, estamos casi 90% seguros, tiene un peso de 188. Entonces no sabemos si en este espectro hay que considerar un isótopo de carbono 13 o algo así, que Sí, suba la masa a 1. déjeme mirar. Ustedes son el grupo 1, ¿no? Sí, el 1. El 1. Déjeme. A ustedes le da 88. 188. Y el ion molecular está en 189. Ok, le explico rápidamente. ¿Usted quiere compartir el problema? Hola. Yo no lo tengo abierto ahorita, pero déjeme ver si alguno de nuestros compañeros lo tiene por ahí para compartir. Medin, ¿tú puedes compartirlo? ¿Tú lo tienes, Jenny? Listo. Gracias. Sí, yo lo tengo, pero no quiero compartirlo, sino para que alguien participe, al menos compartiendo y siguiendo. Yo necesito, es el grupo 1, es el grupo A. Sí, sí, ese. Ya, ahí más o menos ya es lo que ya hemos desarrollado de la Lo tarea. tienes desarrollado. Yo quiero ver el espectro original, el documento original. El documento original. Sí, claro. Vale. Déjeme hacerlo, lo voy a hacer yo. A ver si lo puedo compartir.
Están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, veamos acá. De masas, por supuesto, estamos un poco atrasados, no hemos visto nada y yo estoy suponiendo dos cosas. Una, que ya vieron algo de masa en el curso anterior, y segundo, que van a ser capaces de investigar por ustedes mismos. Entonces, arriba tiene este espectro que estoy señalando, es un espectro con la técnica de ionización que se llama impacto electrónico. Cuando leen en cualquier sitio, que puede ser un libro, pero también puede ser en Internet, siempre teniendo mucho cuidado con lo que usan en Internet, van a ver que el impacto electrónico, que normalmente es de 70 electronvoltios, es más o menos el estándar, conlleva mucha energía electrónica. Y esto le pega a la molécula con mucha fuerza y hace que la molécula se fragmente, se rompa. Algún pedazo de la molécula se pierde. Previsiblemente, el ion molecular de esta molécula es este pico pequeñito que está aquí, de muy poca intensidad. Yo no estoy sacando la cuenta, pero es eso. Y si me dicen que ustedes le dio 88, ¿verdad? 188, ¿cierto? Sí, profesor. Ajá. Y la molécula tiene un grupo hidroxilo. No, No tiene un grupo hidroxilo. no, profesor. No tiene un grupo hidroxilo. ¿Cuál es la fórmula molecular? Es un éster. Es un éster. Ujú. Me suena raro que sea un éster. La molécula deberá perder 18 unidades. No lo puedo contar ahorita porque está muy pequeño. De aquí a aquí, previsiblemente hay 18 unidades. Cuando hay 18 unidades, lo primero que uno piensa es la pérdida de una molécula de agua. La pérdida de una molécula de agua. No lo sé, no me sé la estructura. Si yo tengo que hacer este trabajo para contestarle a usted, tengo que resolver todo el problema ahora para poderle decir exactamente qué es, porque no lo sé de memoria. Abajo también hay un espectro de masa. Este que está aquí también es un espectro de masa. Nada más que es por ionización química. Chemical ionization. En ionización química, a la molécula que estoy analizando, en vez de darle con una carga de electrones de una determinada energía, lo que le agrego, entre otras cosas, generalmente son protones. Entonces, a esta molécula se le ha adicionado un protón. Y en la ionización química siempre se agrega algo que es químico. O sea, un protón, por ejemplo. Pero se puede adicionar un CH5 también. Se puede adicionar una molécula de metanol, por ejemplo. Va a depender del medio en que esté realizando el experimento. Por eso aquí le da 189, porque se le ha agregado un protón a la molécula. Ahora bien, a pesar que es por impacto, por ionización química, perdón, la molécula adquiere bastante energía y observe que pierde, ¿cuántas unidades hay entre 189 y 143? Hay 46 unidades, ¿es cierto? Sí, hay 46 unidades. Es decir, cuando doy con impacto químico, o con ionización química, perdón, la molécula también se va a fragmentar y va a perder una porción de ella que tiene
un peso de 46 unidades. ¿Me he explicado? Sí, profesor. ¿Otro del grupo que tenga preguntas? En el libro, los que tienen el libro que han tomado de la biblioteca, en la ionización electrónica y tanto en la ionización de química se debe explicar cómo se forman los fragmentos que estoy mirando. Aquellos que, voy a decir algo acá, este país necesita al menos unas 20 personas especialistas en espectrometría de masa. Es una técnica increscento en aplicaciones. Así que usted haría bien en buscar artículos científicos que hablen sobre la espectrometría de masa y sus aplicaciones actuales. Es una técnica increscento para muchas aplicaciones. Y hay que aprender a cómo se forman los fragmentos para poder explicar lo que está ocurriendo. Por supuesto que si voy a hacer química analítica pura, voy a tener unos patrones, voy a tener una huella digital que me va a dar bajo ciertos parámetros. ¿Alguna pregunta al resto del grupo, por favor, que tenga preguntas sobre esto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, eso en cuanto a ese problema, ¿alguien tiene más preguntas? A ver, el profesor Cubillas, si usted no tiene preguntas, entiende lo siguiente. Uno, que ya usted resolvió su tarea y que la entiende perfectamente. Es decir, yo puedo pedirle ahora mismo su tarea. Ahora mismo. Y decirle que voy a montar un folder en Teams y que usted tiene hasta las 6 de la tarde del día de hoy para entregar su tarea, que es una tarea en grupo, de hecho. ¿Por qué? Porque usted no me está preguntando y lo que yo entiendo de su silencio es que usted está entendiendo y que está conforme con poder entregar su tarea. ¿Es eso? ¿Estoy entendiendo bien? Ok, si su respuesta es esa, entonces esta tarde deberán entregar su tarea. Voy a poner en Teams un folder y usted sube allí su tarea. Lo voy a hacer porque estoy pensando que usted entiende y que entiende perfectamente en qué consiste la tarea y que no necesita ninguna explicación. Entonces usted observe lo siguiente. Déjeme terminar de dar la instrucción. Las tareas en el documento pone los 3 apellidos de las personas que integran el grupo. Si es Cubilla, Arosemena, Méndez. Y ya yo sé que ese es el grupo. Y el documento tiene ese nombre para no enredarme y me es fácil. El documento lo sube en formato de PDF. Su pregunta. ¿Le puedo compartir la parte de mi tarea? Sí, por supuesto.
¿Lo puede ver? Sí, estoy viéndolo a medias. Dígame la pregunta. La pregunta era con el espectro de protón, pues, porque Ajá. en el de carbono supuse que no me estaba dando el espectro, sino me estaba dando los desplazamientos de cada uno y me estaba diciendo qué desplazamiento correspondía a cuál carbono. Ajá. Pero ahora en el espectro de protón, o sea, realmente no se observa muy bien ninguna de de más o menos de qué multiplicidad tiene, si es un doblete, un triplete, o por lo menos esta se nota que es una señal bastante compleja, que tiene multiplicidad. Ajá. Pero yo busqué, por lo menos busqué y porque busqué fue porque me di cuenta más o menos el rango en el que estaba más o menos cuál hidrógeno, pues. Pero también aquí en la parte ¿Su grupo cuál es? ¿A, B, C, D o cuál? el último. El último. Un momentito. Ok. Ok, es 73. Y 73. Y esta es una molécula que solo tiene carbono e hidrógeno o tiene algún otro elemento. Por lo menos ya tengo como la molécula que es, pero igual yo tenía una duda como del protón, pues porque esta molécula tiene, o sea, yo me guié en base, más me guié la molécula más en base al de masas, porque el de masas me decía como más o menos que si tenía una masa molecular impar, yo podía deducir que podía haber un nitrógeno en la molécula. Entonces Ajá, yo fui en base a eso. Y ajá, bueno, aquí también en infrarrojo también busqué y en una de los PDFs que usted mandó ajá. había un rango para el enlace de nitrógeno-oxígeno más o menos por aquí. Nitrógeno, oxígeno. No, nitrógeno-hidrógeno, perdón, nitrógeno-hidrógeno. Y Ajá. ajá, que podía ser una mina primaria o una mina secundaria, una de las dos, pero estaba en este rango más o menos, Ok. porque yo con solamente ver el infrarrojo primero, yo pensé que este puede ser la señal de un aromático, Ajá. pero fue ya luego cuando vi el, el de masas que más o menos, y ya las otras señales, por lo menos esta señal, la de rojo, es una señal de carbono, hidrógeno. Y acá también pensé que podía ser la señal de los CH2. Ok. Bien. Acá probablemente las señales en general son muy complejas porque se trata de metilenos, hasta donde puedo ver, de metilenos y hay un metilo solamente, aparentemente. Entonces, las señales por eso salen, digamos que no con una multiplicidad definida. Y acá no dice con qué espectrómetro se hizo esto. La integral sí le debe decir el número de hidrógenos que hay por los cálculos relativos de los que he estado hablando en clase. Pero no se preocupe mucho por la multiplicidad en este caso. Si el espectro, si quien inventó esta tarea, que no la inventé yo, hubiese pensado que para definir la estructura tendrían que reconocer la multiplicidad de las señales, la persona lo hubiese adicionado. Y por lo menos la señal esta que me dice que el agua adulterada se intercambia ahí, era que por lo menos la señal de la mina va a desaparecer.
Significa que la señal del hidrógeno unido al nitrógeno va a desaparecer. Ok, y entonces esta señal simplemente no, nada más me está No, confirmando de que por la lo señal menos... la tiene que considerar porque le está diciendo una información. Aquí la tiene que considerar porque está allí. Esto significa, a ver, ¿qué significa esto? Esto significa que el espectro de protón se hizo disolviendo la muestra en cloroformo deuterado. En cloroformo deuterado. Cuando la muestra se hace en cloroformo deuterado, la señal de los hidrógenos unidos al nitrógeno van a aparecer, están en el espectro. No obstante, si yo hago ese mismo experimento, pero disuelvo la muestra en agua deuterada, por ejemplo, o añado gotas de agua deuterada, esa señal desaparece. Eso significa, como le dije la vez pasada, que esos hidrógenos se pueden intercambiar por deuterio y al estar deuteradas, el deuterio no se ve en el espectro de resonancia porque tienen número par, 2. Esto también va a ocurrir con los hidrógenos de un grupo carboxílico también y los de un alcohol pueden ocurrir Sí, también. puede ocurrir para grupos hidroxilos, tanto de alcoholes como de ácidos. ¿Más preguntas? Bien, puede dejar de compartir si ya ha terminado su... Bien, veamos el resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Tengo solo 18 estudiantes acá. El resto no ha encendido su cámara. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Profe, yo tengo otra más, pero no sé si puedo. Deje a ver si hay alguno de sus compañeros que tenga más preguntas. Voy a pasar lista con la cámara encendida, por favor. ¿Alguien más tiene preguntas? Profesor, yo quería saber si como estoy presentando como estamos, mejor dicho, presentando los espectros, eh, está, está bien, los fragmentos, perdón. ¿Quién está hablando? Enrique Peña, ¿Y dónde está su cámara encendida para verlo? la tengo encendida, no sé si ya me puede. Ah, ya lo vi, sí. Dígame. Voy a mostrarle lo que habíamos propuesto, los fragmentos cuando estábamos haciendo la parte del espectro de masa. Ok, listo. Vamos. Nosotros propusimos esta estructura que está aquí. Ujú. Entonces, queríamos saber si, por lo menos cuando estamos presentando los fragmentos, eso se debe dejar con radicales o los radicales deben hacer resonancia. Le explico lo siguiente. Depende. Generalmente, en impacto electrónico, vamos a perder un radical. Y la otra sección que detecta el equipo es la que está cargada positivamente.
Entonces, el radical, lo único que el radical no lo vamos a ver en el espectro, el radical no se ve. Vamos a ver la porción que queda con la carga positiva. Y esa porción que queda con carga positiva tiene que tener una lógica. Por ejemplo, si tengo un carbocatión terciario, para decirlo, o un carbocatión geminal adyacente a un doble enlace, esos carbocationes van a ser estables. ¿Por qué? Porque puede haber resonancia. Y yo eso lo tengo que escribir y lo tengo que justificar. Quiere decir que esas señales donde aparece un carbocatión que es terciario, por ejemplo, o que tiene cerca un doble enlace que puede hacer resonancia, debe tener una mayor intensidad en el espectro. Es decir, la señal que se ve en el espectro, qué sé yo, puede ser la de 100%, la de 50 o la de 80. Y aquellos cationes que son menos estables tendrán una intensidad pequeña. ¿Me he explicado? Sí, profe. Bueno, creo que eso básicamente era mi pregunta. Sí, por supuesto que yo voy a mirar esto cuando lo entreguen, cuando lo vaya a corregir, lo voy a calificar, por decirlo, lo voy a evaluar. Y voy a mirar si lo que escribieron está correcto o no está correcto, ¿no? Ok. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? No tienen preguntas. Ok. Eso, otra vez le repito que significa para mí que usted entiende lo que estamos dando. Esto significa que ustedes avanzaron bastante en la química 1 y 2 en temas de espectroscopía. Y yo espero que eso lo reflejen en el trabajo que van a entregar. Y ahí me voy a dar cuenta, por supuesto. Si lo que ocurre es que no han intentado solucionar la tarea y por tanto no pueden hacerme preguntas. Eso también puede ocurrir. ¿No hay preguntas? Vale, si no hay preguntas todavía tengo tiempo, que me parece bien. Déjeme mirar si en mi PPT tengo alguna otra cosa de las que podría decir ahora. Sí, al menos tengo 3 diapositivas que puedo tomar tiempo para ello. Profesor, yo tenía una pregunta, pero... Sí, dígame, perdone. Era Dígame. sobre el espectro de IR de nosotros. No sé si Jenny lo puedes presentar, por favor. Nada más para ver el pico del carbonilo, por favor. Ajá, mi pregunta ahí es que esa señal que está en 1700 y algo, o sea, básicamente la del carbonilo, ¿esa señal puede corresponder a 2 carbonilos o hay algún tipo de alteración que nos haga, o sea, tipo, si hay 2 carbonilos presentes, pueden haber 2, o sea, ¿esa señal se queda igual o eso nada más corresponde a una? Puede que haya 2 carbonilos. Si fuesen 2 carbonilos acá, significa que esos 2 carbonilos tienen que tener ambientes muy parecidos, porque están las señales que pareciese que ahí hay un hombro en la señal, la flexión que va a dar es muy parecida. Entonces aparece muy encima una
que una de la otra. Porque eso es lo que me parece aquí en lo que estoy viendo así de lo que me está mostrando. O sea, yo no lo descartaría, otra vez le repito, yo no lo estoy analizando y lo podría saber, eso es 60, esto es 60, casi 66%. Es probable que eso tenga 2 oxígenos, según lo que veo allí, pero no lo tengo claro porque no he hecho el cálculo, pero me parece que hay un porcentaje muy alto para que sea un solo oxígeno. Y puede Sí, ser sí. que entonces sí haya 2 carbonilos. La fórmula le da para 2 oxígenos. En total 4 oxígenos, En 2 total, ésteres, 4 oxígenos. Ok. En total, 2 4. ésteres. Ok. Si le da 2 ésteres, pues sí, debe haber 2 carbonilos, siempre y cuando esos 2 carboxilos, que son en este caso, sean un poquito distintos. Y los voy a ver montados uno sobre el otro. No he hecho la estructura, por tanto, no lo sé. ¿Más Listo, preguntas? profe. Ya, creo que de este no tengo más preguntas. Vale, si deja de compartir, por favor. Bien, voy a seguir hablando de carbonos. Como se dejó de ver multiplicidad porque era complejo, se han desarrollado experimentos. Cuando digo experimentos, son tipos de algoritmos matemáticos y de señales que se pueden programar en el equipo que permite diferenciar metilos, metilenos, metinos y carbonos cuaternarios. Generalmente, lo que usted ha tenido en estos ejercicios es el espectro de carbono total, el total. Luego tenemos diferentes experimentos que se le llama secuencias de pulso, voy a decirlo, que corresponden a que el experimento solo me permite ver metilenos y metinos, como es este experimento aquí que le llamamos DEP. El DEP viene de esta traducción del inglés, de 135. Acá normalmente hay algoritmos matemáticos y aquellos que solo somos usuarios de un equipo, allá hay una serie de experimentos y comandos que uno le indica al equipo qué debe hacer. Y él va a hacer ejercer ese comando que le hemos asignado, casi como que fuese un robot. Él va a hacer lo que le indicamos, él va a hacer una programación de ejercicios y de pulsos y me va a dar un espectro como este. Entonces, en este espectro voy a ver metilos y metinos orientados hacia arriba y metilenos hacia abajo. Luego hay un experimento que se llama DEP de 90, que luego solo permite ver metinos. Y como usted ve, así vamos descartando cuáles son metilos, cuáles son metilenos, cuáles son metinos y cuáles son carbonos cuaternarios. Y nos permite entonces ir verificando. Por supuesto, cuando entremos a hablar de los bidimensionales, hay otra estrategia que le permite a uno reconocer en moléculas pequeñas si son metilos, metinos o metilenos o carbonos cuaternarios. Eso nos lo va a permitir.
Ahora bien, este ejercicio que está aquí, este tipo de experimento, acompañado de aquellos desplazamientos que nos dan si están unidos a oxígeno, a nitrógeno o a azufre, ya nos van dando pistas de cómo tiene que ser la estructura, básicamente. Aquí hay un ejemplo de esto. Observe que este es el carbono 13, es decir, acá está la totalidad de las señales. Con los carbonos también se puede hacer la integral. No obstante, no se suele ya hoy día hacer la integral. Nos basta en principio con tener los desplazamientos y estos experimentos que está viendo aquí para armar la estructura. Voy a decirlo ese de basta en función de no usar la integral, porque en realidad no basta, hay otra serie de experimentos en bidimensional cuando no conocemos la estructura del compuesto, entonces eso es mucho más laborioso. Ok, observe que esta estructura tiene 3 metilos que en principio deben ser equivalentes y la señal es mucho más elevada, tiene mayor intensidad, eso va a la par, digamos, de que tiene un mayor número de carbonos. Luego tenemos un carbono cuaternario que aparece aquí debajo y también acá en este caso tenemos el metileno que está aquí. Esta C indica aquí que esto es un carbono cuaternario. Los carbonos cuaternarios solemos decir que relajan un poco. Recuerdan que cuando les hablé de que hacíamos incidir, en el caso del protón, pero equivale para el carbono también, una frecuencia determinada para que el protón salte del alfa al beta y luego se le quita esa frecuencia que se le está aplicando y ese protón vuelve al nivel básico. Ese periodo le llamamos relajación. Eso para los protones, para los protones del carbono, eso ocurre para los protones de un carbono cuaternario, que estoy tratando de especificar, eso ocurre, digamos, con poca frecuencia o el equipo no es tan sensible. Entonces, normalmente, no es este el caso, la intensidad de los carbonos cuaternarios es pequeña, generalmente. Observe que acá el de 90 nos indica que hay un carbono que es metileno, y lo ve aquí. Luego acá en el de 135, que incluye metinos, metilenos y metilos, los metilenos aparecen hacia abajo y nos indica que tenemos 2 metilenos. Uno de ellos, observe el desplazamiento, corresponde a un carbono, por supuesto de doble enlace, es un metileno, pero de doble enlace, y este es un metileno que no es de doble enlace. Observe la diferencia en desplazamiento. Y eso se explica por la resonancia que puede tener el doble enlace para variar la nube electrónica. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Entonces, en la de DEP 135, los H2 se van a ver en la parte de abajo de la gráfica. Sí. Y eso es porque el algoritmo matemático que se ha empleado para esto, el algoritmo matemático que se emplea, los va a poner de esta manera.
No sé si me explico. Cuando lo analiza, el equipo está programado para eso. En Panamá solo tenemos una persona que aprendió a programar el equipo, a programarlo, digamos, a cambiar experimentos per se. Es conocedor de esos detalles y es el doctor Gómez, que este año le está dando la química orgánica a segundo año. Él en realidad es un experto en esto. Él puede cambiar experimentos en el equipo. Los otros, hasta donde yo sé, lo que podemos hacer es leer los espectros, interpretarlos y adicionalmente correr un espectro, es decir, un espectro que ya está programado. Y luego la interpretación correspondiente. ¿Alguna otra pregunta? Vale, si no hay más preguntas, déjeme ver si tengo otra diapositiva aquí. Ok, acá le da un carbono, le da un espectro de protón relativamente sencillo. El numerito que está abajo es la integral, y luego le dice que tiene una cantidad de carbonos que están aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5, que coincide con la fórmula, y tiene una tabla. Tiene una tabla que le dice, en el DEP 135, esto de hacer las tablas es importante si algunos de ustedes va a querer seguir estudiando una maestría o un doctorado, que yo espero que la mitad del grupo quiera hacer un doctorado, porque las tablas, voy a ver si puedo encontrar algún artículo científico donde aparezcan las tablas para enviárselas. Ahora, normalmente, los journals donde publicamos pide también toda la espectroscopía. Es decir, allá en un journal, como adjunto, van a aparecer todos los bidimensionales que el autor del artículo haya hecho para definir una estructura. Esto siempre se hace si y solo si lo que yo estoy presentando es una estructura es nueva. O sea, no se hace con estructuras conocidas, se hace con estructuras que se descubren por primera vez. Nosotros debemos haber descubierto, pues, calculo yo, más de 50 compuestos nuevos para la literatura científica a nivel global. Entonces, las tablas, en este caso es una tabla que le dice, bueno, el 21.5, que es un carbono, que aparece a 21.5, está en el lado positivo, es decir, hacia arriba. Por lo tanto, con el desplazamiento, si ya tengo una tabla y es positivo, y no tiene pico en el espectro de 90, va a ser un metilo. El de 29.9 me da negativo en el DEP, o sea, hacia abajo, y no tiene pico en el de 90. Quiere decir que es un metileno. Lo mismo aparece con el de 44.2 y el de 111.3. Quiere decir que ninguno de ellos es metino. Estos que están aquí previsibles son metilenos. Ojo, no estoy analizando. Y hay uno que aparece a 142 y no da pico, ni en el 135 ni en el 90. Por tanto, debe ser un carbono cuaternario, ¿verdad? Entonces, uno con esos datos, por supuesto que también con unos buenos datos de espectrometría de masa, vale la pena que le diga, y que sería interesante que ustedes como químicos se preocupen por ello, de buscar la historia del desarrollo de la resonancia magnética nuclear y la historia del desarrollo de la espectrometría de masa. La resonancia magnética nuclear está, su estudio y su aplicación
está mucho más, ha estado mucho más avanzada que la espectrometría de masa, sobre todo la que está acoplada a cromatógrafos líquidos. Ahora, en los últimos 20 años, ha avanzado muchísimo, pero la resonancia magnética nuclear per se tuvo su nacimiento allá por 1940 y ha avanzado bastante en el establecimiento de estructuras. Así que con estos datos seguro que podríamos establecer la estructura de este compuesto, que no lo estamos haciendo ahora mismo. Bien, esta es una tabla combinada, en la cual tiene desplazamientos de hidrógeno también en ambos lados, y observe, en este caso de hidrógenos que lo tiene, observe cómo van apareciendo. Es una tabla un poco más específica, por eso la he puesto aquí, no es de carbono sino de protón, y le indica desplazamiento de hidrógenos muy peculiares. Cuando digo peculiares, observe aquí, es un hidrógeno de un carbono, hidrógeno unido a un carbono como parte de un éster, o de un éter, o de un cloro, etcétera, o de un grupo nitro, así sucesivamente. Creo que esto que tengo acá es... ¿qué curso de fisicoquímica llevan ustedes? ¿El 1, el 2 o el 3? Ahorita estamos dando el 2. Ok. No sé si en el 3 es el que deben dar simetría molecular. La simetría molecular tiene influencia en la resonancia magnética nuclear sobre todo, y en los datos. Esto es una idea de eso. Y esta diapositiva, que no la tenía lista, aunque ya he hablado de ella previamente, es cómo los hidrógenos van siendo diferentes en función de los átomos que están cerca a esos hidrógenos que voy a estar observando. Y por supuesto, también lo es para los carbonos. Creo que con eso puedo terminar en el día de hoy las diapositivas que tenía programadas, porque esperaba que tuviesen un mayor número de preguntas, pero parece que no tienen un mayor número de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, para entregar la tarea esta, ¿los dos grupos de 3 tienen que entregar un solo documento o cada grupo tiene que entregar? Cada grupo de 3 tiene que entregar un documento. Cada grupo de 3 tiene que entregar un documento. Procuren no copiarse, que el profesor se va a dar cuenta. En la redacción, en la presentación, tiene que haber alguna diferencia, ¿no? Allá me voy a dar cuenta de ello. Normalmente, si este fuese un trabajo escrito me refiero que tiene mucha letra, normalmente lo primero que yo hago es escanear el trabajo para plagio. A mi grupo de enfermería, y no me da vergüenza decirlo, y tampoco porque ellos deben estar aprendiendo, me entregaron el viernes pasado un trabajo en grupo de 3 también, y a todos los grupos lo primero que hice es subir el trabajo a un verificador de plagio. ¿Qué supone usted que hizo el profesor Cubilla? Bajar la evaluación del plagio, porque el software envía la evaluación del plagio, y poner los nombres de los estudiantes y regresarles su trabajo con algunas observaciones y el documento de la verificación del plagio. Por supuesto, era un trabajo de práctica, porque yo quería ver qué ellos hacían, y ya a estas alturas saben que ningún documento que me entreguen puede estar plagiado, porque yo lo verifico.
lo verifico y por tanto, si encuentro un plagio, tiene 0, porque la persona es un ladrón, no tiene principios de ética. Y los químicos deben ser unos profesionales con altos, elevados principios de ética, muy elevados, porque un resultado que usted emita, si usted trabaja en un laboratorio de análisis, de eso puede depender muchas cosas, hasta la vida de alguna persona, o la libertad o la condena. De hecho, siempre cuento un caso de un analista mujer en Estados Unidos que por años hacía, de hecho, análisis con espectrometría de masa y más de una persona terminó presa porque los resultados estaban o mal hechos o falsificados. Imagínense, en Estados Unidos, esta persona debe haber ido a cadena perpetua. Entonces hay que tener unos principios y unos valores importantes, porque son importantes para la profesión de químicos. De hecho, los químicos deberían empezar a alegar que su ley los proteja, porque normalmente el químico le entrega los resultados, si es en agropecuarias, a un ingeniero. Si es en salud, a un médico, a un tecnólogo, etc. Y el químico no tiene derecho a hablar. Y eso no es correcto, según mi punto de vista. Porque quien lee y quien interpreta un resultado debería ser responsable de ese resultado. Es un tema importante también por la profesión, por la ética, porque quizás usted obtuvo unos resultados coherentes de un análisis de pesticida, pero su jefe, que es un agrónomo, no quiere revelar los resultados porque tiene una incidencia política y usted, la ley, le obliga a guardar silencio. Entonces, probablemente eso no debería ser. No debería ser porque puede jugar con la vida, con el ambiente, etc. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo otra. Las presentaciones que usted nos ha dado de IR y ahora resonancia, ¿no la ha subido al team? No sé si podría ser para... Sí. En realidad, si usted fuera un alumno cuando digo usted, me refiero a todos, de un año más bajo, es probable que yo lo hiciera y además le estuviese enviando una grabación. Pero como están en su 7º semestre, ¿cierto? ¿No me equivoco? ¿7º? No. Sexto semestre, ya deben saberse guiar, tomar apuntes, guiarse y tener un libro de lectura y buscar información. Y por eso no les entrego los PPT. Si les resulta muy engorroso, puedo hacer un esfuerzo y arreglárselos para enviarlos. Pero por eso no se los envío. Es decir, ya están suficientemente adultos en una carrera para saber, uno, tomar apuntes, interpretar una presentación, escribir sobre ello, rápidamente leer sobre la temática, interpretar. Ya deben saber leer en inglés, al menos para entender. Todo eso deben ser características que ya deben tener. Y yo debo propiciar un camino para que ustedes hagan eso. Y por supuesto, cuando veo la tarea, esta es una práctica. Esto que me van a entregar es una práctica. No tiene una nota. No tiene una nota. Va a tener una nota. Creo que debemos estar cercanos a hacer el primer parcial, si no la próxima semana, la siguiente. Entonces, antes de eso, yo voy a evaluar esto, les voy a hacer comentarios, vamos a discutirlo, etc. Así que desde hoy yo voy a hacer el folder. En realidad, no me interesa que suba un trabajo que usted no haya terminado, pero sí le voy a poner una fecha límite que es hasta el viernes. Todo aquel que ya lo haya terminado lo puede subir hoy.
desde hoy. Lo va a subir y eso me va a permitir ir corrigiendo los trabajos y poder previsiblemente tenerlos corregidos para el lunes o martes de la próxima semana y que usted reciba una retroalimentación de cómo ha respondido. No sé si me estoy explicando. Y además, en el lapso de la próxima semana, haremos una entrevista. Ahora sí, la entrevista sí es con el grupo de 6 estudiantes que tienen el mismo problema. Una entrevista que va a depender un poco más de ustedes, del tiempo que uno le dedique, en este caso porque no tiene una nota. Como no tiene una nota, va a depender si usted tiene más preguntas sobre los problemas que le tocaron y podemos discutir sobre ellos. Y yo les voy a hacer preguntas para ver si todos participaron resolviendo los problemas. Eso lo mido a través de preguntas orales que hacemos. Usted va a tener su cámara encendida, yo me voy a dar cuenta si usted mira a la izquierda o a la derecha, arriba o hacia abajo, si está leyendo unos apuntes, si no los está leyendo, etc. Y si realmente contribuyó a hacer el trabajo. Eso es importante. ¿Alguna otra cuestión? Vale, observe lo siguiente. Voy a hacer, ahora mismo cerramos aquí, voy a poner un folder en Teams, usted entre, todo aquel que ya vaya teniéndolo, hoy seguramente no tendré tiempo para corregir, pero a partir de mañana puedo empezar. Así que aquel que haya terminado, yo le voy a agradecer que suba su trabajo y eso me va a permitir ir adelantando las tareas y tenerlos corregidos para la próxima semana. Bien, como siempre, si tiene preguntas se puede comunicar por WhatsApp, yo trataré de darle respuesta. Eso sí, no me pregunte después de las 8 de la noche, porque entonces probablemente no le responderé. Vale, que tengan unas buenas tardes. Obviamente, profesor. Bueno, Solo, profe.